Bueno, el objetivo de este video es exponer el primer tema de la unidad sociológica, la unidad más reflexiva, si quieren, de la materia base de datos, en la que vamos a intentar tener una mirada sociológica acerca de las bases de datos, pero acerca sobre todo de los datos, es decir, de la cuestión importante en las bases de datos, junto con, obviamente, el conocimiento técnico. Eh, para iniciar esta exposición, que ahora les digo un poco sobre qué temas va a tratar, me gustaría arrancar con una frase, leyéndoles una frase, que me parece que es bastante clara en ver cómo rápido esta cuestión técnica, que son las bases de datos, tiene una dimensión social. Así que arranco primero por leer esto. Dice, las bases de datos no son simplemente medios técnicos y neutrales para reunir y compartir información, sino que representan conjuntos de procesos contingentes y relacionales. Contingentes en el sentido de que son procesos que se pueden dar de otra manera, que se han dado de otra manera también en la historia de la sociedad, y relacionales en el sentido en que involucran a distintos actores sociales, que sabemos que eso implica también que involucran conflictos, acuerdos, problemas, etcétera, etcétera, etcétera. Sigue la frase. Las bases de datos expresan el vínculo conocimiento-poder, es decir, el vínculo entre conocimiento y poder, y configuran qué preguntas se pueden plantear, cómo se formulan, cómo se responden, cómo se utilizan las respuestas y quién tiene la capacidad de hacer las preguntas. Esta frase, esta idea de que las bases de datos expresan el vínculo conocimiento-poder es una idea bastante influenciada por el pensamiento de Michel Foucault, que tiende a dar una mirada tanto del conocimiento del poder como dos fenómenos medio indisociables. Y bueno, y Kitchin y L'Oreal, que son los autores que proponen esta mirada, básicamente lo que nos están diciendo de alguna manera es que en torno a las bases de datos, en última instancia lo que tenemos es un conflicto también, si se quiere, junto con el conocimiento que nos permiten elaborar, hay una dimensión ahí acerca del poder, de relaciones de poder y conflicto entre grupos sociales. Bueno, la idea de esta exposición es que veamos tres temas de manera breve. Es una introducción al problema de los datos, que tiene que ver con, primero, cuál es el significado de los datos. Es decir, cómo se han pensado los datos, sobre todo desde la reflexión científica, que es básicamente la filosofía. Es decir, cómo la filosofía, la manera en que la ciencia se piensa a sí misma, ha ido encarando el problema de los datos, y si es que de alguna manera podemos llegar a una definición de lo que entendemos por dato. Eso por un lado. Lo otro que me gustaría que veamos es que la producción y el uso de los datos, de alguna manera lo podemos entender como un proceso social. A ese proceso social, a falta de una mejor palabra, lo vamos a llamar datificación. Y en última instancia también lo que me gustaría exponer, o que me gustaría que sea parte de esta exposición, es que empecemos a pensar, bueno, ¿cuáles son los desafíos para esa datificación, para la producción y el uso de los datos en esta sociedad en particular, que no es una sociedad cualquiera, sino que es una sociedad que se ha visto de alguna manera impactada por la idea del Big Data? Acá hago un pequeño paréntesis. Cuando me refiero a Big Data, me refiero a una etiqueta, a un cierto discurso que desde el 2010 más o menos se empezó a imponer en la sociedad, básicamente a través de un discurso marketinero, un discurso promocional, que venía a decir que hoy por hoy existen grandes volúmenes de datos para expresar cualquier fenómeno, o la mayoría de los fenómenos, que esos datos los podemos explotar para generar conocimiento, para hacer predicciones, etcétera, etcétera, etcétera. Esa era la idea del Big Data. Hoy por hoy, el término Big Data, si se quiere, está un poco en decadencia, ya no tiene el peso marketinero que tenía
habrá durado unos 10 años, entre el 2010 y el 2020 alguito. Y hoy por hoy gran parte de aquellas cosas que en su momento se decían que era Big Data o que se asociaban con el Big Data, hoy por hoy se asocian con la idea de inteligencia artificial. Son por ahí los mismos servicios, son las mismas empresas que antes hablaban de Big Data, las que hoy por hoy hablan de inteligencia artificial, y no es ilógico porque en algún punto que haya existido esa disponibilidad de datos es lo que permite, es la condición de posibilidad para que hoy por hoy tengamos inteligencia artificial, o sea, es decir, que hoy por hoy tengamos algoritmos que entrenados con esos datos sean capaces de hacer algo. Entonces, Big Data e inteligencia artificial, si se quiere, son dos caras de la misma moneda. Entonces, la pregunta que nos queda en ese contexto es, bueno, ¿y cuáles son los desafíos de una sociedad que se ha visto cruzada por el Big Data y la inteligencia artificial? Así que ese es un poco como el tercer tema que vamos a tratar. Para ver estos temas, ustedes tienen como lectura un capítulo de Feminismo de Datos, que es un libro de unas autoras que son Catherine D'Ignacio y Lauren Klein, que está traducido al castellano por un colectivo, que creo que es el R-Ladies, creo que de Montevideo, que hicieron una traducción colaborativa con las autoras al castellano y libre. Es un libro que está disponible en internet y ustedes tienen, creo que, el primer capítulo o la presentación para leer. Después me voy a también basar en algunas ideas de Sabina Leonelli, que es una filósofa de la biología que hace un trabajo muy interesante en torno a la problemática de los datos. Y también me voy a basar en algunas ideas de Rob Kitchin, que es un autor que a algunos de ustedes tal vez ya les suene, porque lo hemos visto en otras materias computacionales, porque es, si se quiere, un referente en la discusión, en la reflexión de las ciencias sociales computacionales y de cómo es que las ciencias sociales pueden aprovechar o cuál es el rol de las ciencias sociales en este mundo de datos. Kitchin es el autor de uno de los artículos más citados en este tipo de problemáticas, que es el artículo de Big Data, New Epistemologies and Paradigm Shifts, que lo discutimos como uno de los temas en la materia de análisis de datos. Sobre estos últimos dos autores, acá en este momento no vamos a leer nada, nos vamos a centrar mayormente en feminismo de datos, pero bueno, en esta exposición voy a tomar un poco las ideas de estos autores. Bueno, empecemos por lo primero. ¿Cómo entendemos a los datos? O cómo la reflexión científica, que es básicamente la filosofía es eso, es la reflexión de la ciencia en torno a los grandes problemas y en torno a sí misma. Cuando la filosofía quiere entender a la ciencia, a veces lo llamamos eso epistemología. Y bueno, entonces la pregunta es, ¿cómo entendemos a los datos filosófica o epistemológicamente? Bueno, lo primero que hay que decir es que la manera en que entendemos a los datos y la importancia de entender a los datos es algo que ha ido variando un montón a lo largo de la filosofía, a lo largo de la ciencia. Siempre, en última instancia, la idea de datos se entendió un poco en relación con la idea de teoría. Es decir, los datos daban una base factual contra la que se contrastan, ahí están, las teorías. Es decir, que nosotros tendríamos por un lado teorías, tenemos conceptos, tenemos ideas abstractas, y por el otro lado lo que tenemos son registros de la realidad que nos permitirían, en última instancia, ver si una teoría es correcta, o que nosotros utilizaríamos las teorías y los conceptos para poder leer esos datos de alguna manera en particular. Entonces, en la historia de la filosofía, siempre los datos vinieron como la contraparte de la teoría. Ahora bien, el foco de la filosofía siempre estuvo puesto en ese otro costado, es decir, estuvo puesto en el lado de la teoría, en el lado de los conceptos. De hecho, para un movimiento filosófico particular de las ciencias, que fue el positivismo lógico, lo único en lo cual se podía hacer una reflexión científica, o sea que en última instancia lo único que realmente era científico, era la discusión de aquellas teorías, de aquellos elementos que son formalizables, es decir, de aquellos elementos que tienen que ver con cómo se arma un argumento, cuál es la estructura lógica de un argumento. Esa discusión que en última instancia lo que hace es llevar las teorías a un lenguaje formal, ese era el foco donde se ponía la filosofía. Ahora, este otro costado,
el costado de la construcción de los datos, no era algo que la filosofía pudiera tratar, porque si la filosofía se dedica a analizar la cuestión lógica de ciertos argumentos, la construcción de datos no tiene que ver con una lógica. Es un proceso que no es formalizable, que corresponde a un contexto de descubrimiento, es decir, algo que no vamos a decir que no es científico, pero que no está alcanzado por la reflexión científica. Entonces, durante mucho tiempo a los datos, no quiero decir que no se le dio bola, porque no es verdad, no es que no se les dio bola, pero la reflexión científica no alcanzó a problematizar la idea de datos, como obviamente sí problematizó la idea de teorías, conceptos, paradigmas, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, un poco esta contraparte entre datos y teorías se empezó a romper a mediados del siglo XX, porque básicamente lo que se empezó a ver es que tanto la construcción teórica y como la construcción de datos eran dos momentos que están muy, muy, muy relacionados. Es decir, que cuando se construyen datos y cuando trabajamos con datos, tenemos un condicionamiento muy fuerte de las teorías. Entonces, cuando se empezó a ver que entre teoría y dato no había tanta distancia, un poco esta idea de que solamente le ponemos el foco en las cuestiones conceptuales, lógicas, formales, de alguna manera nos empezó a quedar muy, muy, muy chico. En el medio tenemos otra cuestión más, que es que por lo general se ha entendido que los datos, de alguna manera, son como la piedra de toque de la objetividad. ¿Por qué? Porque los datos, uno podría decir, son un registro que a diferencia de las teorías no tiene interpretación. Las teorías suponen una interpretación de la realidad, obviamente, suponen la construcción de ciertos conceptos en particulares y todo eso es una interpretación por lo general de los datos. Entonces se suele pensar que en esa interpretación hay elementos subjetivos. Hay valores, hay ideologías, hay un pensamiento que decide mirar de alguna manera ciertas cosas, o por ahí no lo decide de manera consciente, sino que está condicionado por una época, pero hay una subjetividad, hay una mirada ahí sobre la realidad, que supuestamente los datos no los tendrían. Siempre se asoció entonces a los datos con algo un poco más objetivo que esta cuestión subjetiva que tiene más que ver con la teoría. En el mismo sentido, se solía decir que de alguna manera que los datos son datos crudos, es decir, que los datos son como el elemento menos elaborado, menos analítico y también por todo esto menos político del desarrollo del conocimiento. De vuelta, en cuanto todo esto empieza, en cuanto la distancia entre dato y teoría se empieza de alguna manera a romper y se ve que hay un continuo de condicionamientos, estas ideas se empiezan a perder un poco. Hago en el medio una pequeña pausa en esta historia para contar ahí la irrupción del Big Data, que como le decían es este movimiento, esta corriente que se empezó a dar hace más o menos 15 años, cerca del 2010 se empezó a hablar de Big Data, que influye mucho en cómo entendemos los datos, pero que influye desde otro lado. Y es que el Big Data, es decir, todo este discurso en torno a los datos, no es un discurso científico, es un discurso mayormente empresarial, corporativo, marketinero, si se quiere. Es un discurso del cual nos enteramos a través de los diarios, nos enteramos a través de las publicidades que hacen las grandes empresas, que nos enteramos a través de que una empresa dice que ahora es posible, por ejemplo, predecir en base a los datos. Entonces, ahí entra en toda esta discusión acerca de cómo entendemos los datos un discurso totalmente distinto, que juega con otras reglas además. Entonces, ahí irrumpe el Big Data, y el Big Data estuvo muy condicionado en la manera de pensar a los datos por la cuestión técnica. De hecho, la idea de Big Data, de grandes datos, es una idea que tiene que ver con que de golpe empezó a ser posible registrar grandes cantidades de datos y guardar esos datos porque el almacenamiento pasó a ser más barato y porque el almacenamiento pasó a ser
algo posible, porque podíamos analizar esos datos. Técnicamente se podía empezar a analizar esos datos por el avance de la computación. Entonces, esa discusión más técnica de alguna manera empezó a impactar en la manera en que tenemos a los datos, y durante el Big Data, de hecho, se solía entender a los datos a través de características ontológicas de las bases de datos. Entonces se hablaba de que los datos en el mundo del Big Data son voluminosos, o son variados, o son veloces porque son datos que se pueden analizar en tiempo real, etcétera, etcétera, etcétera. Son un conjunto de características que de alguna manera eh, torcieron la discusión, no tanto ya por cuestiones filosóficas, sino un poco por estas cuestiones que tienen que ver con lo técnico de los datos. Como respuesta a este discurso medio promocional de los Big Data, aparecen los estudios críticos de datos. Los estudios críticos de datos, que son un programa de estudio de las ciencias sociales, entre los que destaca, o por lo menos entre los que tenemos a Rob Kitching como uno de sus principales referentes, son un grupo de estudios. Otro grupo de estudios un poco más cercano a la filosofía es, por ejemplo, el feminismo de datos. En última instancia, estos dos programas lo que nos van a venir a decir es, guarda, o sea, nos van a venir a advertir de alguna manera en que en la constitución de los datos, en aquello que construimos como datos o en el momento del armado de datos, lo que tenemos son valores sociales. Es decir, que en la construcción de datos lo que vamos a ver es una secuencia de decisiones. Decisiones que están informadas por ciertos intereses y por ciertas ideologías en particular. Y obviamente incluso hasta por ciertos factores sociales o económicos, como por ejemplo, como les decía, los costos de los datos. Si guardar datos y sostener datos y analizar datos fuese algo económicamente muy costoso, sería una actividad que solamente la haríamos en vistas de que podemos extraer o generar un costo económico, porque si no sería directamente imposible hacer ese trabajo. Entonces, ahí aparecen este conjunto de nuevos pensadores. Estos son movimientos bastante nuevos, son movimientos de estos últimos 10 años, que vienen a criticar y ya medio como a desterrar esta idea de la objetividad de los datos que de alguna manera se venía discutiendo desde el principio de la filosofía. Y es muy interesante porque estos estudios incorporan de alguna manera también esta cuestión técnica que marcaba el discurso promocional del Big Data en torno a los datos, y ellos van a definir en última instancia o nos van a sugerir, a invitar a que veamos cuál es el complejo sociotécnico que está atrás del armado de los datos. De hecho, ellos van a hablar de ensamblado, complejos de ensamblados de datos, o sea, complejos donde los datos de alguna manera se mezclan, se juntan, se producen, y nos van a guiar a que pongamos la mirada ahí, eh, que aparte, digo, dentro de las miles de lecturas que podemos hacer, por lo menos el trabajo de Kitching y L'Oreal va a estar muy, como les decía, condicionada por una mirada Foucaultiana, que nos llevan a pensar que estos complejos esotécnicos de ensamblado de datos son dispositivos sociales. Es decir, son armados, son procesos que son materiales, que son institucionales, en los cuales se generan ciertas miradas que en última instancia, ciertos discursos, que en última instancia también impactan en la subjetivación. Es decir, que impactan en la manera en que nos pensamos a nosotros mismos. Entonces, este es un poco el recorrido de la filosofía en torno a los datos, desde un poco la mirada científica, la mirada filosófica, perdón, la mirada promocional, y hoy por hoy una mirada un poco más sociológica o feminista sobre los datos. Llegado a este punto de la discusión o llegado a este punto de la reflexión, creo que estaríamos en condiciones de empezar a trabajar una definición de los datos. Y si uno revisa trabajos como por ejemplo del feminismo de datos, o los de Kitching, o los de Leonelli, uno podría armar una definición de los datos que en algunos puntos me parecen pueden ser medio contraintuitivos.
sea, nos van a llevar a pensar los datos en algunas dimensiones que me parece que a veces no las tenemos de manera tan consciente. Como por ejemplo, que en primer lugar los datos son objetos materiales. A veces pensamos que los datos son puramente información y nos olvidamos así de una dimensión importante y constitutiva de los datos. Y es que los datos, así sean tan solo el registro de unos y ceros, en última instancia, tienen que estar registrados en algún lado. Es decir, que entonces tienen características físicas. Los datos, por más de que sean información, de que sean objetos si se quiere, no tocables, en última instancia están guardados en una memoria, están guardados en un disco, están guardados en una cinta, en un papel, en lo que sea, y tienen que tener un formato material. Incluso si es que ese formato material, como les decía, es digital. Lo digital también es en algún punto material, sin computadora, sin electricidad, sin una forma de escritura particular, lo digital no existe. Entonces, esa es como me parece una primera característica que tenemos que tener en cuenta con respecto a los datos, y es que los datos son objetos materiales, que tienen características físicas y que tienen formatos técnicos. Es decir, que la manera en que nosotros configuramos nuestra base de datos, la manera en que nosotros diseñamos nuestra base de datos y la manera en que nosotros pensamos, por ejemplo, los tipos de datos y los niveles de datos con los que vamos a trabajar, eso condiciona mucho en torno al dato que vamos a poder producir y condiciona muchísimo también en lo que vamos a poder hacer con esos datos. Entonces, primera característica de los datos es que los datos son objetos materiales. Segunda característica que me parece muy importante de los datos, que es que los datos son básicamente objetos portables. Es decir, son objetos que se mueven, que los usamos como una herramienta de comunicación entre grupos, entre contextos de investigación, pero por lo general cuando hacemos datos es porque de alguna manera queremos que esos datos viajen de un momento de la investigación a otro, como por ejemplo en el momento de la recolección hacia el momento del análisis, o lo que sucede hoy mucho, que es que por ahí los datos con los que investigamos no los generamos nosotros, sino que fueron generados por una agencia o incluso por una corporación. Por ejemplo, en su momento cuando Facebook o Twitter permitían que uno descargue los datos para investigar, ahí básicamente eran datos generados por una corporación. Entonces, esta me parece que es como la segunda característica, que es una característica por lo visto, muy condicionada por la idea del Big Data, y es que los datos viajan en la sociedad. O sea, que los datos son objetos que se mueven en la comunicación. La tercera característica importante a pensar de hoy por hoy de los datos es que los datos son mutables. Es decir, que los datos suponen que sea posible hacer algo con esos datos. Y hacer algo con esos datos implica transformarlos. Es decir, que yo agarro los datos y reduzco sus dimensiones para poder de alguna manera tener una mirada sintética sobre ellos, o yo agarro los datos y los proceso de alguna manera en particular, pero bueno, para que se pueda dar esa condición, los datos tienen que poder ser modificables. En el mundo de lo digital, eso ya es, si se quiere, algo que ya está dado, lo digital vuelve mutable a prácticamente todo, entonces esta característica a veces nos resulta como muy obvia, no la problematizamos, pero sí, los datos para que sean datos tiene que ser posible que podamos hacer algo con ellos. Y me parece que acá viene un poco lo central porque cuestiones materiales, portables y mutables las hay de todo tipo, pero acá viene un poco lo propio que hace que algo material, portable y mutable eventualmente pueda ser un dato, que es el contexto de uso o la pretensión de uso, o sea, el sentido y la orientación que le damos a ese uso, que es que básicamente si nosotros lo que queremos es usar algo como evidencia para algún reclamo del conocimiento, es decir, para alguna idea que queremos expresar, bueno, ahí es que los datos se convierten en datos. Esto es complicado de alguna manera, porque es como que el dato termina de convertirse en dato recién cuando lo estamos usando. Esto es una discusión acerca de cómo entendemos a los datos, esta es una mirada particular,
una mirada que podemos decir relacional, porque supone la relación de distintos contextos, y porque supone que en última instancia los datos terminan de constituirse en un contexto particular. Pero bueno, ese uso que nosotros le damos a los datos, si es que nosotros agarramos los datos para poder de alguna manera venir a decir, bueno, ¿ven que es verdad tal cosa? Bueno, ahí es que nuestros datos terminan de cumplir su misión, digamos. Ahí es que al usarlos como evidencia es que nosotros terminamos de convertir esos datos o de darle a los datos esa característica que en última instancia los va a definir como tal. ¿Qué es esto de querer usarlos como evidencia? Ahora bien, si nosotros queremos usar a los datos como evidencia, hay otros desafíos que es necesario cumplir. Primero hay que pensar, por ejemplo, de que esos datos sean relevantes para lo que sea que nosotros queremos sostener. Es decir, que si yo quiero argumentar algo acerca de que es verdad tal cosa, de que, no sé, que la Tierra es redonda o que es plana, bueno, los datos que yo necesito para eventualmente, para que otra persona cuando yo le muestro mis datos y le muestro mi evidencia, me diga, che, la verdad que tenés razón, o la verdad que no lo veo, como mínimo tiene que haber una evaluación de la relevancia. O sea, esos datos son relevantes para el fenómeno sobre el que yo estoy queriendo hacer un reclamo de conocimiento, sobre el que estoy haciendo una propuesta de conocimiento. Entonces, ahí tenemos un tema. Un segundo tema que es que los datos tienen que ser confiables. O sea, que la fuente de datos en última instancia, justamente porque se supone que los datos fueron construidos de manera sistemática, es decir, que siempre fueron construidos con la misma medición, por ejemplo, bueno, ahí hay toda una dimensión sociológica importantísima que es la dimensión de la confianza. Es decir, nosotros confiamos en que estos datos son verdaderos, que fueron construidos de manera honesta, de que fueron construidos de manera sistemática, de que no es que, por ejemplo, se cambió la manera en que se mide la pobreza, por ejemplo, como para nosotros poder venir a ver si es que un plan económico es mejor que otro plan económico, por ejemplo. Bueno, el ejemplo que de hecho que le estoy dando es muy significativo. Por ejemplo, se le acusa, por ejemplo, al gobierno de Cristina de haber modificado a través del INDEC, de Cristina o de Néstor, ya no me acuerdo, de haber modificado la manera en que se medía la pobreza en su momento como para poder mostrar resultados económicos más favorables. Entonces, cuando se pone de alguna manera en duda esa confianza, acerca de la sistematicidad de ese dato, bueno, decís, bueno, ya no sé si este dato me sirve o no para poder pensar, para poder usarlo como evidencia en una discusión acerca de si funciona o no funciona un cierto plan económico. Y lo otro que también tiene que pasar es que, así como los datos tienen que ser relevantes, tienen que ser confiables, en última instancia, tienen que ser transparentes. Es decir, nosotros podemos ver que esa construcción del dato tenga una lógica, y no que la construcción, y no que ese dato surja de la nada de algo que no podemos explicar. Acá tenemos otro ejemplo también reciente de la política argentina. ¿Qué cosa la política argentina, por Dios, con el manejo de los datos? Que es, por ejemplo, hace un par de meses, el presidente Milei y el ministro de Economía Caputo decían en tele, creo que con Fantino, que su plan económico ya estaba empezando a generar una baja de la inflación o algo por el estilo, en última instancia porque ellos estaban viendo los datos de un bot de Internet, un bot de Twitter, más específicamente, es decir, una cuenta automatizada de Twitter que daba un índice de precios, creo que del supermercado Jumbo. Creo que era el Jumbo Bot, de hecho, en la cuenta de Twitter que ellos estaban citando, y ellos decían, ven que esto entonces es que una muestra de que la inflación se está deteniendo, no sé qué cosa. Bueno, resulta ser que ese bot era mentira, era un usuario que básicamente estaba tirando números simplemente hacía al azar o números que de alguna manera el gobierno los podría ver como un indicio de éxito propio, digamos, en gran parte para mostrar justamente que básicamente a este gobierno mucho los datos no le importan y que se iba a agarrar de cualquier cosa, incluso una mentira, para generar una noticia de éxito de su plan económico. O sea, se quería una especie de experimento para mostrar que este gobierno promueve fake news o noticias falsas.
y que básicamente no hay un trabajo científico y una mirada asentada en datos en el manejo de la economía. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Bueno, ahí lo que terminó pasando es que se intentó usar como evidencia una fuente de datos que no es transparente. Que la seleccionaron pura y exclusivamente porque servía a los intereses de lo que se estaba diciendo y después nos enteramos de que obviamente los datos eran inventados. Entonces, bueno, me parece que esto es un poco como las principales características de cómo podemos pensar a los datos. O sea, una definición de datos que dice, bueno, cuando hablemos de datos tenemos que pensar objetos materiales, tenemos que pensar objetos portables, tenemos que pensar objetos mutables y tenemos que pensar cuáles son las condiciones bajo las cuales lo podemos usar como evidencia. Y esto de las condiciones a través de las cuales lo podemos usar como evidencia es profundamente sociológico, porque en última instancia es el problema de la confianza, que es uno de los problemas, me parece, centrales de la sociología, por lo menos en la modernidad. Bueno, hasta ahí un poco con la cuestión medio filosófica de los datos. Vamos ahora a pensar un poco cómo es que se construyen los datos, cómo es que se usan los datos en sociedad, es decir, vamos a pensar un poco al dato como un proceso. Y entonces más que hablar de datos, vamos a hablar de una datificación. Cuando hablamos de datificación, de hecho, quienes imponen un poco esta palabra, quienes la hacen conocido, son unos autores que tuvieron uno de los primeros bestsellers acerca del Big Data, que son Mayer, Schomberger y Kukier, que ellos hablaban un poco de datificación, y cuando hablaban de datificación, básicamente de lo que estaban hablando es de la cuantificación de ciertos aspectos de la vida con el interés de extraer datos. Esa era la idea de cuantificación original que se empezó a imponer. Desde ahí hasta entonces, que de vuelta, esto no es muy viejo, la palabra digo, se empezó a utilizar cerca del 2013, el libro de Mayer y Schomberg creo que es del 2013. Pero bueno, eventualmente se empezó por la idea de este proceso de datificación, se empezó a complejizar un poco. Están los autores que lo usan de una manera distinta, donde el foco de aquello que llaman datificación tiene que ver con cómo se construye el dato. Bueno, en última instancia, ¿cuáles son aquellos procesos que llevan a que un dato se construya? Y hay algo muy interesante ahí, que es que en última instancia, o si se quiere, una manera simple de ver ese proceso es, bueno, básicamente datificar es recortar la experiencia. Es decir, que en la datificación uno agarra un fenómeno extremadamente complejo, como puede ser cualquier fenómeno de la realidad, y lo que hace es empezar a recortar y recortar y recortar y recortar y recortar. Cada uno de esos recortes obviamente es una toma de decisión, es una toma también de posición. Y ahí se decide, bueno, por ejemplo, qué de nuestra experiencia es lo que se vuelve dato. Por ejemplo, un dato típico que lo tenemos todos en nuestro celular es, por ejemplo, la cantidad de pasos que nosotros damos durante el día. Y uno podría decir que la cantidad de pasos que uno da en el día es una manera muy recortada de entender básicamente nuestra condición de salud. O sea, que nosotros podemos usar el número de pasos que damos al día como un proxy, es decir, como una herramienta que nos aproxima, que nos permite tener una idea de cuánto nos estamos moviendo en el día y eso refleja una condición de salud. Ahora, claramente, recortar todo lo que tiene que ver con la movilidad, con nuestro movimiento, con nuestra actividad física a la cantidad de pasos es una simplificación gigante. Pero bueno, en última instancia, generar datos también es eso. Es hacer foco recortando y recortando y recortando la experiencia, que es extremadamente compleja, hacia algo que nos permita constituir una base de datos. Entonces, ¿qué es lo que se vuelve dato? Es una de las principales preguntas que nos hacemos en esta recorte de la experiencia. Después hay otras preguntas que tienen que ver más con cuestiones técnicas, como por ejemplo, ¿en qué formato lo vamos a hacer? ¿Cómo es que vamos a distribuir esos datos? ¿Cómo es que los vamos a comunicar? Especialmente si nosotros entendemos que uno de los procesos centrales de la sociedad es la comunicación.
y que muchos de los datos hoy por hoy que estamos generando no los generamos para nosotros mismos y eventualmente para borrarlos, sino que se generan para compartir o son generados por otras instituciones, incluso por corporaciones, por empresas. Bueno, ahí hay también un montón de decisiones. ¿Cómo es que lo vamos a distribuir? ¿Cómo es que lo vamos a comunicar? Esto va a estar en una base de datos que todo el mundo va a poder ver. Esto va a estar en una base de datos que solamente algunos van a poder ver. ¿Está bueno que esto esté, de que esos datos estén disponibles o no estén disponibles? Entonces, ahí también hay otras condiciones, otras consideraciones, digo, que es que, por ejemplo, bueno, ¿cómo cuidamos aquello que estamos datificando? Por ejemplo, si es que vamos a generar datos que tienen que ver con las personas, ¿cómo anonimizamos esos datos? ¿Cómo cuidamos la identidad de las personas que en última instancia son el referente de los datos? Entonces, hay un montón de decisiones que también tienen que ver con, por ejemplo, una cuestión ética. Si pensamos entonces a la datificación como un proceso, como este proceso de construcción, de recorte de la experiencia, bla, 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 también la datificación entonces tiene que tener un contexto. Y ahí es cuando la idea de datificación se pone un poco más sociológica y se pone todavía un poco más compleja. Y entonces la datificación no es esto que decían Mayer, Schomburg y Kukier, que es simplemente la cuantificación de cierto aspecto de la vida para que podamos extraer valor, sino que la datificación entonces también es una práctica que responde a un cierto contexto en particular. Ese contexto particular, en el caso del Big Data, es lo que se llama una economía de datos. Hoy por hoy los datos son un commodity, son como el petróleo. Los datos son los que permiten a Google, a Facebook, a Meta, a lo que sea, eventualmente ofrecernos publicidad, que es uno de los principales modelos de negocio hoy por hoy. Los datos son los que permiten, los que les permiten desarrollar inteligencia artificial. Entonces, los datos tienen una dimensión de la economía muy, muy, muy importante. Entonces, entender ese contexto particular, el contexto de la economía de datos, es central para poder ubicar a ese proceso en la sociedad. Así como hay un contexto particular que tiene que ver con la economía, también hay un contexto particular que tiene que ver con la legislación. Hay ciertas normas de protección de los datos, como por ejemplo hace muy poquito se promulgó un contexto de regulación de datos en Europa. Ahora, hay otra legislación totalmente distinta acerca de qué es lo que se puede hacer con datos, por ejemplo, en China. O sea, en China hay toda una cuestión que tiene que ver con, bueno, nosotros no vamos a trabajar o no vamos a permitir que los datos estén en manos, por ejemplo, de Estados Unidos. Entonces, hay un montón de aplicaciones como tipo Facebook que en China están prohibidas o que tienen su contraparte o su ¿cómo es? Su alternativa a China. Entonces, hay toda una cuestión ahí también de legislación, hay toda una cuestión política de los datos en ese sentido. Hay toda una cuestión también, si se quiere, hasta de soberanía de los datos. Por ejemplo, cuando fue la pandemia, muchas instituciones educativas empezaron a usar herramientas tipo el Google Classroom para dar clases. Eso significaba que los datos de, por ejemplo, todas las escuelas primarias que estaban trabajando con Google Classroom por un acuerdo entre el gobierno de la ciudad y Google, o las cuentas web, o por caso las cuentas de UFLO, etcétera, etcétera, etcétera. Todos esos datos que tienen que ver con esta discusión o esta exposición que estamos teniendo acá, los trabajos que ustedes manden, etcétera, 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 todo eso se convierte en datos y todos esos datos no están alojados en Argentina. Están alojados en un servidor que es propiedad de Google, que los puede tener en Estados Unidos o en el medio de algún desierto escondido o abajo del mar, lo que sea, pero son propiedad de una empresa que en última instancia sabemos que responde también a los intereses de ciertos países en particular. Entonces, hay una cuestión ahí de soberanía de los datos, de quién es el dueño de esos datos, para qué y además atado a qué legislación. O sea, nosotros podemos, por ejemplo, pedirle a Google que nos muestre los datos que tenemos de los argentinos. No, porque si los datos no están en la Argentina, los datos están alojados en un servidor de Estados Unidos, no tenemos jurisdicción, no tenemos nada que reclamarle. Y llegado el caso, sabemos que Facebook, Google, etcétera, 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 después del caso Snowden, sabemos que, bueno, colaboran con agencias de seguridad, colaboran con agencias militares, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces,
hay toda una visión política que tiene que ver también con la soberanía de los países, que tiene que ver con el manejo de los datos. Además, hay una cuestión ideológica en todo esto. Ideológica en el sentido de cómo pensamos las relaciones entre grupos sociales. Que nosotros creamos, o sí, creamos, creo que se dice, que nosotros pensemos que está bien, por ejemplo, que Facebook hoy por hoy registre muchos de nuestros datos, o que sea principal, o sea, que Facebook sea básicamente una especie de, bueno, hoy ya no tanto, pero que en su momento era así, Facebook se convirtió de alguna manera en una especie de un registro civil. Así como el registro civil en su momento registraba la formación de nuevas familias a través del registro de quién se casa con quién, de quién es hijo de quién, etcétera, 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 que es algo que empezó a hacer el Estado después de que lo hizo la religión. O sea, esto originalmente lo hacían las iglesias, después lo empezó a hacer el Estado porque no hay control de la población si es que no podemos rastrear, por ejemplo, quién está vivo y quién está muerto, ni cómo es que se relacionan esas personas. Eh, eso que ya era un dato, o sea, nuestras relaciones entre nosotros, que ya eran un dato para el Estado, Facebook lo llevó un par de pasos muy para adelante, digamos. Facebook ya no solamente registraba cómo es que nosotros nos relacionamos entre nosotros para formar familias, parejas, lo que sea, sino que aparte empezó a registrar, por ejemplo, nuestros gustos, nuestros hábitos, con quiénes hablamos, qué compartimos, qué nos gusta, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso de alguna manera generó una especie, si se quiere, de registro civil de nuestros lazos informales. Cierto, es un registro civil que no es un registro público. Es decir, no es un registro civil como son los registros del Estado, que son públicos, que son auditables, que son analizables, que están atados a un montón de legislación, sino que justamente por ser datos propietarios, es decir, por ser datos que son propiedad de una empresa, que además extrae valor de ellos, o sea, que están escondidos y guardados por un secreto de propiedad y bla, 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 bla. Bueno, todo eso es algo que tiene una dimensión ideológica. Es decir, que nosotros estamos dejando en manos de empresas lo que hasta hace un par de años solamente hacían los estados. Y eso, en última instancia, tiene que ver con una cuestión ideológica. Es decir, con qué grupos sociales pueden controlar, pueden de alguna manera, sí, controlar a otros grupos sociales. Pueden registrar, por ejemplo, a otros grupos sociales. En el caso de este ejemplo que les daba, en el caso de Facebook, lo que estamos diciendo, bueno, está bien, de alguna manera, o se permite, de alguna manera, que sean las empresas quienes registran nuestros datos, nuestros vínculos, nuestras relaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es profundamente ideológico. Cuando uno configura un poco estas cosas, cuando uno piensa y pone en relación algunas de estas cosas, es que incluso hasta se podría hablar de regímenes de datos. Hay autores que dicen que, bueno, que en relación, por ejemplo, a cómo es que se dan los vínculos en torno a los datos entre el primer mundo, digamos, y Latinoamérica, África y el resto de las zonas, se quiere, un poco más periféricas, ahí lo que hay básicamente es un colonialismo o un extractivismo. Es decir, que se da una especie de acumulación originaria y uno hasta ahí podría, como si quiere, rastrear o hacer un paralelismo, y de hecho hay autores que lo hacen, no es una idea mía, obviamente, de que junto así como se desarrolló una cierta acumulación originaria para eventualmente desarrollar el capital o el capitalismo, está pasando lo mismo con los datos. De que se ha dado un cierto proceso de colonialismo o extractivismo de los datos, que incluso alcanza a una datificación que está forzada. Porque, por ejemplo, cuando fue la pandemia y todos pasamos o todas las escuelas pasaron, por ejemplo, a aulas virtuales, no era algo optativo. Estabas obligado a datificarte, a volverte dato. O, por ejemplo, ¿qué pasa con las aplicaciones para los niños? Los niños que usan los celulares, que cuando le dan like a una cosa están generando datos acerca de lo que a ellos les interesa. Toda esa es una identificación que, si se quiere, es forzada. O sea, es una identificación que no es tan claro de que sea consensual. Entonces, hay regímenes de datos. Cuando uno configura todo este tipo de cuestiones, lo que puede ver es que hay ciertos regímenes de datos
Otro régimen de datos totalmente alternativo es, por ejemplo, el régimen de datos de lo que se conoce como datos abiertos. La idea de que los datos con los que trabajamos tienen que estar abiertos, tienen que estar encontrables, tienen que ser accesibles y que los tenemos que ver todos, bueno, ese régimen de datos también, por ejemplo, es un régimen alternativo. Entonces, hay regímenes, hay diversas maneras en que nosotros podemos pensar cómo es que la sociedad se organiza en torno a los datos. Pero bueno, la última idea que me interesa en relación a esto del proceso de la datificación como un proceso social es también una un poco más, si se quiere, positiva, un poco más optimista, que es que eventualmente la idea de generar datos es que podemos usar esos datos como una herramienta para visibilizar ciertos fenómenos o para transformar a la sociedad. Y creo que ese es el caso o el ejemplo que está mejor contado acá en este texto de feminismo de datos. Creo que es el caso de Christine Darden, si mal no recuerdo, de esta computadora, eran mujeres, mujeres para colmo de raza negra, a las que a las que llamaban computadoras porque su trabajo era hacer los cálculos que los ingenieros de la NASA, por ejemplo, o de algunas distintas agencias, no tenían ganas de hacer. Entonces, si bien se fue adaptando a poco a la tecnología, las primeras computadoras no eran las computadoras máquinas, digamos, no eran muy confiables, eran complicadas, eran lentas, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que había era un departamento de personas a las cuales se les mandaba hacer los cálculos y que volvían con los cálculos. A esas personas, de vuelta, mujeres y mayormente algunas de ellas de clase negra, a esas mujeres se las conocía como las computadoras. Y el capítulo cuenta la historia de una de ellas, que aparte está en una película, la película Hidden Figures, que está muy buena, por cierto. Lo que se empezó a ver es una de estas personas empezó a registrar de alguna manera y a volver visible cómo había una discrepancia de género en torno a las trayectorias laborales de mujeres y de hombres. Entonces, a través de poder construir, de recolectar datos con otros agentes ahí de la NASA, es que de alguna manera se logra visibilizar que las mujeres tenían un recorrido bastante complicado para poder crecer, para poder ascender en su carrera laboral. Esto incluso años después de que, porque esto fue después ya de la integración, de la integración racial en Estados Unidos, y años después incluso de una de las primeras olas del feminismo. Entonces, aún así, después de que se habían dado esas transformaciones, lo que estos datos reflejaban es que seguía habiendo este desbalance de género. Y el hecho de poder mostrarlo con datos, de poder comunicarlo con datos, de poder comunicarlos con una cierta pretensión de objetividad, que bueno, ya hoy por hoy la tenemos bastante discutido, permitió de alguna manera hacer visible esa problemática. Entonces, en la última idea que quiero darles en torno a esta idea de la datificación es que si bien a veces nos parece que tenemos una mirada muy crítica porque ponemos en cuestión todo este tipo de cuestiones que tienen que ver con los datos, que hay una cuestión ideológica, que hay una cuestión política, que hay una cuestión social, bla, 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 bla. Nada de todo eso va en contra de la idea de que eventualmente los datos son herramientas de visibilización de ciertos fenómenos y por esa vía de transformación de la sociedad. Bueno, y por último, quiero introducir dos ideas de manera muy esquemática que tienen que ver con cuáles son los desafíos hoy por hoy en una sociedad de datos. En una sociedad cruzada por la idea del Big Data. Y acá quiero introducir dos nociones. La noción de Data Journey o de viaje de los datos y la noción de Data Life Cycle o ciclo de vida de los datos. La cuestión es así. Básicamente, una de las cosas que trabaja muy bien Leonelli es que en esta sociedad del Big Data hay mucha base de datos que se construye de manera colectiva, que es construida, por ejemplo, en ciertos campos de la biología, de la física, etcétera, 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 en campos que por ahí tienen una tradición de datos más grande,
se construyen grandes bases de datos para que distintos equipos de distintas partes del mundo, con distintos intereses, generen información acerca de eso, o generen conocimiento a partir de esos datos. Ahora bien, se pregunta Leonelli, ¿cuál es el problema cuando los datos viajan? Es decir, cuando un equipo agarra datos que fueron construidos por otro equipo y que tienen esos datos y con esos datos quieren, por ejemplo, entrenar un modelo de machine learning o lo que sea. ¿Cuáles son las limitaciones que aparecen en ese uso de los datos? Cuando nosotros no sabemos las decisiones técnicas que se tomaron para construir esos datos. Es decir, que cuando se dio este proceso de recorte de la experiencia y nosotros no tenemos justificación, no tenemos razones, no sabemos por qué es que se han dado esas decisiones. Entonces, lo que Leonel nos va a decir es, guarda que en esta sociedad del Big Data, donde pareciera que de alguna manera el momento y el contexto de recolección o de construcción o de producción de los datos está más alejado del momento de uso o de reutilización de los datos, porque eso también es la otra. Por ahí datos que fueron generados con una intención son reutilizados en otro momento para otro objetivo. Por ejemplo, si nosotros tuviésemos acceso a los datos de Facebook o de Twitter, nosotros podríamos, por ejemplo, estar midiendo cuestiones de opinión pública. Ahora bien, ¿esos datos fueron construidos para que nosotros midamos la opinión pública? No. Los datos de Facebook o de Twitter fueron construidos por gente que quiso expresar sus ideas o simplemente compartir cuestiones, bla, 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 pero no los hicieron para una investigación. Entonces, ahí ya hay una reutilización. Y además, esos datos, por ejemplo, en Twitter están limitados a cierta cantidad de caracteres, o en Facebook están limitados a ciertas interacciones, que vos le des un like, que vos le digas me encanta, me gusta, lo compartas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ahí también hay todo un condicionamiento sobre esos datos. Condicionamientos técnicos, condicionamientos comerciales, condicionamientos que tienen que ver con un modelo de negocio de las plataformas. Entonces, eso supone todo un asunto de que cuando nosotros queremos investigar, si es que pudiéramos, si es que tuviéramos acceso a esos datos. Si nosotros queremos investigar con eso, bueno, ahí estamos reutilizando datos y le estamos dando un sentido y le estamos dando una dirección a esos datos que por ahí no tenían. Entonces, lo que Leonelli nos advierte con esta idea de que los datos viajan es que ahí lo que podemos tener es un cierto desajuste, o que por lo menos aparecen problemas. ¿Por qué? Porque lo que tenemos es un movimiento de los datos a través de distintos momentos. Y ahí hay algo muy interesante, que es que Leonelli lo que nos va a decir, y es algo que también se dice bastante desde el palo de la ciencia de los datos, que es que ahí lo que necesitamos son científicos sociales. Es decir, nosotros necesitamos científicos sociales que son por ahí quienes tienen las herramientas metodológicas, conceptuales, como para reconstruir esa historia de los datos, como para generar una narración acerca de estos viajes de los datos. Entonces, Leonelli, por ejemplo, entre otros autores, sugieren que ahí tenemos un rol importante que jugar los sociólogos. Ahora bien, esto también tiene un contexto, que es que hoy por hoy la ciencia funciona con una velocidad, si se quiere, desbocada. Hoy por hoy lo importante en la ciencia es producir muchos artículos muy rápido y generar esta narración de los datos parece que no pudiera tener mucho espacio en la ciencia hoy por hoy. Entonces Leonelli y otros autores también nos invitan a un movimiento científico, es el movimiento de la ciencia lenta. Es decir, apuntar hacia una ciencia que no esté tan interesada en producir rápido artículos, en producir papers, sino una ciencia que se pueda dar el tiempo como para reflexionar un poco acerca de estos recorridos, acerca de la historia de los conceptos, acerca de la historia de los datos, acerca de cómo esos datos se vinculan con distintos agentes sociales, etcétera, etcétera, etcétera. A eso es que Leonelli o este movimiento se llama, que es el movimiento del slow science, de que hagamos ciencia más lenta y con más cuidado, y de alguna manera es como, según Leonelli, es la condición para que podamos hacer esta narrativa de los datos. Otra condición, o otra manera, si se quiere, de ver a los datos, otra perspectiva que podemos tener sobre los datos, es no tanto mirar el viaje de los datos, sino mirar el ciclo de vida de los datos. Y esta es una idea que propone Kitchen, que es la idea de que los datos tienen un ciclo de vida, tienen un life cycle, él lo llama data life cycle, que son las distintas etapas de los datos que van desde su recolección, su procesamiento, su almacenamiento, su análisis,
y esto me parece una idea interesante que no siempre la tenemos claro, su eventual eliminación. Es decir, que los datos pasan por un ciclo de vida desde que se generan hasta que eventualmente se utilizan y que eventualmente se mueren o son eliminados o quedan en desuso porque por ahí fueron registrados en disquetes, en cintas magnéticas, en algo que hoy por hoy ya nos resulta inaccesible, ya no podemos volver a esos datos. Eh, entonces nosotros tenemos que estar conscientes de que ahí hay, si se quiere, una muerte de los datos, que en algún momento los datos dejan de poder ser procesados porque cambia la tecnología, porque son datos que no los necesitamos, y que si nosotros queremos mantener vivos esos datos, tenemos que estar aplicando ciertas transformaciones. Tenemos que, por ejemplo, digitalizarlos, tenemos que meterlos en una base de datos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si se quiere, él nos advierte en mirar a los datos no tanto en un recorrido en la sociedad, sino los datos en su ciclo de vida. Aparte, esto bueno, digo, el tema de la eliminación es importante por un montón de cuestiones. En la eliminación de los datos está, por ejemplo, la cuestión del cuidado de la privacidad. Entonces, nosotros generamos datos para una investigación y después nos tenemos que asegurar que esos datos desaparezcan para que nadie los pueda reutilizar, para que nadie pueda reconstruir la identidad de las personas con las que trabajamos, si es que eso es lo que nosotros queremos, digo. Entonces, hay todo un tema ahí me parece muy, muy, muy interesante. La idea, además de que los datos pasan por un ciclo de vida, es una metáfora que los deja ahí de toque de empezar a pensar en que los datos también tienen ciertos linajes. Es decir, de que a partir de ciertos datos, que con ciertos datos se generan otros datos sintéticos, por ejemplo, datos que a partir del registro de varias de sus unidades se generan estadísticas. Y las estadísticas son, si se quieren, una síntesis de otros datos. Entonces, esos datos serían datos, si se quieren, derivados, o yo agarro una base de datos y la cruzo con otra base de datos y de ese cruce genero nuevos datos. Entonces hay, si se quiere, una especie de familia de datos, hay una especie de linaje de datos que hay que considerar. Kitchen, que viene del palo de las ciencias sociales, a diferencia de Leonelli, que viene del palo de la biología, lo que nos va a decir es, guarda, el principal problema de todo esto es justamente el problema de la soberanía, esta cuestión que me refería antes de, bueno, y en última instancia, ¿quién controla los datos y para qué? ¿Quién es el que puede tener una mirada ética sobre los datos? ¿Quién es el que puede tener una mirada crítica sobre los datos? ¿Quién va a cuidar a aquellas personas que están reflejadas en los datos? Entonces, Kitchen nos va a decir que ahí tenemos algo también los sociólogos como para aportar en toda esta discusión. Somos quienes seríamos capaces de poder reconstruir esa historia en relación con estos intereses de la soberanía de los datos. Y así como Leonelli aboga por un movimiento que es el movimiento del slow science, Kitchen va a abogar por el movimiento del slow computing, que es básicamente rechazar un poco esta idea informática, este credo medio informático de que uno tiene que generar en computación todo el tiempo disrupciones, en tecnología, perdón, todo el tiempo disrupciones, todo el tiempo apuntar hacia aquello que sea más distinto, todo el tiempo rompiendo y rompiendo y rompiendo y rompiendo, porque así se genera la innovación tecnológica. Y ese credo es algo que Kitchen dice, bueno, guarda, así como Sabina Leonelli nos advierte de que la ciencia está en un ritmo medio desbocado, Kitchen también nos advierte de que la tecnología puede tener estos ritmos desbocados y que no habría espacio para pensar la soberanía con ese ritmo, con esa manera de hacer computación. Un estándar interesante, una medida interesante que se ha tomado en relación con esto es, por ejemplo, que hoy por hoy los datos en la sociedad tienen que cumplir un cierto estándar. Ese estándar se conoce como el estándar FAIR, que sería justo en inglés, pero que básicamente implica cuatro ideas, que es que los datos hoy por hoy tienen que ser encontrables, es decir, tienen que estar en algún repositorio, que pueda ser indexado, que pueda ser encontrado por motores de búsqueda, al cual se pueda acceder. Los datos obviamente tienen que ser accesibles, es decir, que eventualmente alguien tiene que ser capaz de poder recuperar los datos y también recuperar la información de los datos, es decir, los metadatos, los datos de los datos. En el mejor de los casos, esos metadatos serían, por ejemplo, estas narraciones que nos pide
que nos pide Leonelli. También se pide que los datos sean interoperables, es decir, que uno pueda trabajar los datos en distintos estándares, en distintas tecnologías, porque los datos siguen ciertos estándares. Y no que los datos estén atados a formatos privativos, a formatos que solamente los pueda utilizar quien trabaja con cierta tecnología, quien tiene ciertas licencias, etcétera, etcétera, etcétera. Y por último, que hoy por hoy los datos deberían ser también reutilizables o reusables. Es decir, que lo que tenemos que pensar son las condiciones de uso. Ahí hay condiciones que son legales, lo que tiene que ver con el copyright de los datos, lo que tiene que ver con una buena documentación, lo que tiene que ver con con dar cuenta de qué es lo que se quiso hacer cuando se generaron esos datos. Entonces, todas esas son un poco las condiciones o por lo menos este estándar nos pide que reflexionemos acerca de cuáles son las condiciones que permitirían que los datos sean reutilizables. Bueno, eso es un poco una mirada rápida y por arriba por distintas dimensiones de esta datificación en sociedad. Los invito a que vean el capítulo de feminismo de datos, que si bien no toca todos estos temas, me parece que sí empieza de alguna manera a plantearnos un poco la necesidad de pensar a los datos no solamente desde un punto de vista técnico y a las bases de datos, sobre todo, no solamente desde un punto de vista técnico, sino desde un punto de vista contextualizado en esta sociedad y con estos factores sociales y con estas dimensiones sociales y con todas estas cuestiones que acabamos de mencionar.